Tenemos como invitado a un gran profesional de la economía. Él es el licenciado Antonio Siriaco Cruz, como dijimos, economista y también vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, señores, y hoy es otro día en la que estamos de luto. Imposible no mencionar a Sonia Piera. Imposible no mencionar a Nuria, a gente tan querida, las cuales tuvimos la oportunidad de compartir en tantas ocasiones. Desde los años 90, cuando iniciamos nuestra carrera en Color Visión, desde que Nuria comenzó su programa, que se independizó y ha sido la figura de la televisión que se ha mantenido en los primeros sitiales de preferencia, de audiencia del público durante todos estos años, décadas, siendo de los programas más vistos y de más incidencia de la televisión. Y para hacer eso posible, Nuria se hizo acompañar de su hermana y amiga inseparable de toda una vida, su hermana Sonia, que por demás era quien estaba al lado y detrás de todas las acciones empresariales, de programas, de investigación que hacía Nuria Piera. Ella se encargaba de la parte administrativa, de la parte comercial, imprescindible para cualquier proyecto tener éxito. Pero Nuria y Sonia eran un ejemplo de familiares que emprenden un proyecto, que se llevan bien. Nuria era el apoyo de Sonia, Sonia el apoyo de Nuria. Entonces Sonia es ampliamente conocida, además de ser una persona cálida, simpática, espontánea, solidaria, y por eso lamentamos tanto la partida de nuestra querida Sonia, que indudablemente va a hacer mucha falta. Así que nuestras condolencias primeramente a Nuria, a sus hijos, a sus nietos, un gran abrazo a todos. Y manifiesto públicamente que me siento triste por la partida de esa gran amiga, a la que deseo que Dios la tenga en muy buen lugar y que descanse en paz. Bueno, señores, ¿qué les cuento? De noticias importantes, pues comenzamos con que el presidente Luis Abinader sigue su agenda imparable y en el día de ayer dejó inaugurados los trabajos de la extensión de la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, que será desde el kilómetro 9 hasta la entrada del municipio de Los Alcarrizos. Esta infraestructura tendrá una distancia de 7.3 kilómetros, de los cuales 800 metros desde la estación María Montés serán soterrados y 6.5 kilómetros hasta la entrada de Los Alcarrizos serán a través de un viaducto elevado. Tendrá 5 estaciones, todas del lado sur de la autopista Duarte. La misma estará ubicada en Mano Guayabo, la avenida Monumental, la avenida que da con la prolongación 27 de febrero, kilómetro 14 Pantoja, y finalmente la estación ubicada en Los Alcarrizos. Esta construcción, esta obra, tendrá un costo de unos 506 millones de dólares, distribuidos en 110 y luego en 396 para la construcción del metro. El metro era algo impensable en la República Dominicana y fue una impronta del doctor Leonel Fernández, que recibió toda suerte de críticas sobre el metro, sobre esa obra. Pero no nos imaginamos hoy la ciudad de Santo Domingo, que tiene tantos problemas de transporte, es caótico como está el transporte hoy día, pero ustedes se imaginan cómo sería si no existiera el metro, que moviliza miles de ciudadanos que a un precio módico se pueden transportar en tiempos récord de puntos bien distantes unos de otros de la ciudad. Por eso se hace necesario que todos los gobiernos continúen esa obra, sumándole inteligentemente partes para que la ciudadanía pueda beneficiarse de ese transporte, que es lo moderno y que sigue siendo un gran reto en la República Dominicana.
Ahora mismo que es imposible casi andar por las calles y llegar a tiempo del Gran Santo Domingo y de algunas provincias del interior del país, que se han puesto definitivamente caóticas y que alguna solución tendrá que haber, porque para usted recoger 4 cuadras no es posible que eso le tome 40 minutos. Y como un amigo que tenía una cita anoche a las 8 de la noche, tuvo que salir de su casa a las 5:40 de la tarde. Eso no es posible porque para una reunión usted no dispone de 4 horas, de repente la reunión es de 1 hora o menos. Entonces, si es así que vamos a vivir aquí, pues hay que pensárselo muy bien. Amén del problema que significan los DGCETs o de los AME, que yo personalmente estoy en contra totalmente de ellos, porque siempre hacen los tapones. Lejos de contribuir cuando los semáforos están funcionando, ellos se ponen ahí y ponen las cosas peores. Hoy yo llegué más o menos temprano al canal porque en la Ortega y Gasset habían pocos AMETs hoy. Yo llego temprano cuando eso ocurre, y no es que no salga temprano de mi casa, es que se hace imposible porque gente que no tiene la capacidad de ver más allá y de tener como un control, ponen la situación peor. Por eso felicitamos lo de la línea del metro. No entiendo eso, lo de la parte que no será soterrada, pero habrá que ver si realmente eso funciona. Ya los que son expertos en la materia podrán expresar sus opiniones al respecto. Por otro lado, también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, dice que ya tiene en manos el proyecto de la modificación de la ley de hidrocarburos 112.00 y del que espera se reduzcan los precios de los combustibles. Bueno, esa es la gran incógnita, por el alto componente que tiene justamente la fórmula para determinar los precios de los combustibles. Y no nos engañemos, no nos llamemos engaño de que si quitaran algunos impuestos que se recaudan por ahí, el gobierno no es verdad que va a dejar de percibir ese ingreso, lo va a querer poner por otro lado. ¿Y a quién? Entonces, habrá que ver con cuál es la propuesta que hace el Poder Ejecutivo en cuanto a la revisión de la ley de hidrocarburos, que debió hacerse hace mucho tiempo, pero si la idea es otra dinámica en la fijación de los precios que funcione, vamos a ver, porque se le quitó con esta ley supuestamente la discrecionalidad que tenían los gobiernos anteriormente de fijar los precios de los combustibles. Ahora es bueno que hagan el estudio y que no me comparen el precio de la gasolina con Israel, con Francia y otras naciones que no tienen nada que ver, ni se parecen a la economía nuestra, ni la generación nuestra, que lo comparen con países del área. Y vamos a ver qué es lo que pudiera funcionar aquí. Y de paso revisar las exenciones de combustible, que significan muchos recursos que se deja de ganar o que deja de percibir el gobierno por esas facilidades. Y que dice la prensa y algunos articulistas que eso lo venden y que no le dan un buen uso. Entonces, si por ahí hay un escape o un dispendio, sería bueno también, dentro de lo que la misma ley, pues se tomen decisiones sabias que finalmente no sea una carga para el gobierno y que beneficie al pueblo dominicano. Porque no hay que ser economista para saber que si en una semana el gobierno dice que los precios de los combustibles, si no hubiese sido online una inyección de unos 500 millones de pesos, hubiera subido mucho más de lo que ha venido subiendo sistemáticamente. Es un tablazo toda la semana y esto encarece todo. Entonces, habrá que ver esa fórmula y realmente habrá que ver en qué dinámica es que vamos a quedar con esto de los precios de los combustibles, que afecta a todo el mundo por igual, pero más a los que menos poseen, porque tienen que, el componente del pasaje le da un tablazo. Y aquí el transporte público no es una opción. En muchos países ejecutivos se van en el metro o se van en transporte público a sus trabajos, pero aquí sabemos que eso todavía no es posible, aunque sigue siendo una tarea pendiente y varios gobiernos han intentado. Los pollitos, no me acuerdo lo otro, y eso se fue a pique. Renove quedó en corrupción, en casos de corrupción.
Entonces necesitamos otra dinámica que sea distinta, porque el transporte es fundamental para el crecimiento económico de un país. La prensa, yo veo algo tan sensible como el tema de la seguridad, que eso tiene que ver con el turismo, y algo tan importante como la seguridad y el bienestar de la población es parte de sentirse seguro en el país donde se encuentra. Entonces, ese siempre es una tarea pendiente de los gobiernos que hacen cosas, los planes los dejan por mitad, a veces los planes son restrictivos, no son preventivos, como más educación, más equidad, que pudiera bien disminuir los índices de delincuencia, según dicen los expertos, y de inseguridad. Entonces, hace poco el gobierno inició un plan llamado Mi País Seguro, y Mi País Seguro comenzó en Cristo Rey. Entonces dice la prensa hoy, específicamente el Listín Diario, que Cristo Rey está azotado por la delincuencia. Por lo tanto, pareciera que a 8 meses después del lanzamiento de este plan, la comunidad no ha sido impactada positivamente, sino que ha sido impactada por muchos hechos delictivos que azotan a los moradores. Se reportan asaltos a mano armada a plena luz del día, robo en casa, amordazamiento de propietarios, circulación de sustancias prohibidas y abusos sexuales. Entonces, habrá que ver que se revise quienes tienen a cargo el desarrollo de este programa en Cristo Rey y en otros puntos del país, que aceleren, porque eso sí es difícil, señores. Ustedes saben que cuando yo le digo a algunos amigos que viven en el exterior que tengo que interrumpir la llamada porque me voy a desmontar de mi vehículo y no puedo hablar en la calle con un celular en mi oreja o en la mano, me dicen que cómo es posible vivir en un país así. Entonces, tenemos que mejorar esto, y más si queremos ser un referente del turismo. A la gente no le gusta ir, muchos destinos turísticos se han caído o se han visto frenado su crecimiento por el tema de la delincuencia, porque nadie quiere ir a un país para ser asaltado, para ser agredido y demás, y nadie quiere tampoco vivir e invertir en un país así. Entonces tenemos que luchar con esto, y las causas que motivan esa delincuencia tenemos que atacarla de raíz. No solamente la parte represiva, como hemos dicho muchas veces, que es necesaria, hay que generar empleos, hay que meterse en los barrios, hay que reducir esa brecha, esa desigualdad tan grande, que es un factor determinante para que se produzcan tantos hechos delictivos en nuestro país. Por otro lado, señores, muchísimas noticias, y yo quiero rápidamente referirme a dos de ellas, y es que Migración dará por primera vez la entrega de carnets a los extranjeros, entiéndase haitianos, que vienen a actividades comerciales sin intención de quedarse a la República Dominicana. Como lo llaman habitantes fronterizos, no sabemos cómo Migración determinará que ellos no tienen intención de quedarse en la República Dominicana. Me gustaría además saber qué pasó con los 3 meses que se le dio al empresariado para que regularice la situación de los extranjeros, de los haitianos que no tienen su permiso de trabajo, y que se van a poner sanciones. Yo quiero saber cuáles sanciones han puesto, porque las construcciones y muchas actividades económicas siguen siendo dominadas por haitianos, y lo que queremos es que se regularicen y que cumplan con eso, porque si no nadie le va a hacer caso. Y si el gobierno pierde, anuncia una cosa y no la hace, eso es terrible. Eso afecta sensiblemente la credibilidad que se tiene en el gobierno. Y nosotros hemos adolecido de gobiernos que anuncian una cosa y no son capaces de ejecutarla. Entonces vamos a acompañar al gobierno en ese sentido, a ver si se cumplen. También, óyeme, ahora tenemos el dato de que solamente 2 millones de dominicanos tienen la tercera dosis anti-COVID. La meta yo creo que eran 7 millones. No sé cuánto hay con las 2 dosis, creo que 5 millones y pico, exactamente. 5.822.454 mayores de 18 años han recibido las 2 dosis. La primera dosis hay 7.013.000 y de la tercera dosis 2 millones. Una gran irresponsabilidad y una apatía de la gente
con un esfuerzo tan grande que ha hecho el gobierno de comprar. Fuimos de los primeros países del mundo que tuvimos la vacuna, lo que parecía imposible, en meses ya los envejecientes estaban vacunados en la República Dominicana. Nadie creía eso, mucha gente viajó al exterior para ponerse sus vacunas, los que tuvieron el dinero y la oportunidad. Y otros, pues, no fue necesario porque habían cantidad, y hay cantidades de vacunas suficientes como para proteger a la población. Pero la gente no quiere, y ahora a partir del lunes los niños de 5 a 11 años podrán ser vacunados con Sinovac previo, es voluntario y previo al conocimiento de los padres. Y se supone que el 21 de este mes no se permitirá la entrada. Yo quiero ver eso, a lugares públicos y privados a quienes no tengan las 3 dosis. En Canadá hay todo un revuelo por este tema. Canadá ha sido bien fuerte con las restricciones y medidas de aislamiento, de cuarentena, de prevención, de distanciamiento, de trabajo a distancia, etcétera, para proteger a su población del coronavirus. Entonces ahora lo han hecho obligatorio, que tienen que tener las dosis aplicadas. Y algunas empresas, hay mucha gente que ha optado por renunciar a los trabajos, no tantos, pero muchos han optado por renunciar a sus empleos por no vacunarse. Entonces hay protestas replicadas en algunos países, pero en el mismo Canadá más del 70% de la población encuestada no está de acuerdo con esa protesta, que dicho sea de paso tienen ya 11 días produciéndose en Canadá. Habrá que ver que, como le digo, nosotros simplemente comentamos lo que está ocurriendo en el mundo. Estos movimientos, hay varios países que están en esa tónica, en Bruselas, Nueva Zelanda, entendiéndole que eso les vulnera su libertad. Y aquí también hay un grupo, en Francia también hay otro. En definitiva que sí, siempre que ocurren estas medidas hay algunos que son los menos, pero que hacen mucho ruido con este tema. Así que, señores, este es nuestro comentario de hoy, así que hemos sintetizado algunas informaciones. Todavía hay muchas cosas del ámbito judicial. Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, solicita que le pidan disculpas y que saquen su nombre de los medios de comunicación mientras le buscan un abogado a Adán Cáceres por indefensión. Habrá que ver en qué sigue todo esto y en qué para. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una proyección y vamos a tomarnos una dosis de Ubicatex. Ubiquémonos en lo que está la economía dominicana en estos momentos frente a lo que es nuestro país y a las cosas de fuera exógenas que puedan estar afectándonos en este 2022. Así que vamos a una pausa y en breve retornamos con el licenciado Antonio Siriaco Cruz, economista y vicerrector de Economías y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En breve regresamos.